Estamos de vuelta en Altavoz en Monitor. Gracias por estar conectado a través de las redes sociales también y gracias por conectarse a través de Tribu Televisión en el canal 20, canal 33 también de Movistar y canal 733 HD en Movistar. Y me complace en presentar al ingeniero Juan Cheput, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Muy buenos días, ingeniero Cheput. Muy buenos días, Rumi. Gracias por estar en Altavoz en Vital. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál sería su diagnóstico respecto a lo que ocurre en el país luego de la instalación de este estado de emergencia? Como sabe perfectamente, continúan las extorsiones, los asesinatos y parece que no ha hecho cosquillas las medidas tomadas por el presidente José Gerí. Yo creo que la habilidad política que no hay que negar del presidente Gerí de participar en una serie de operativos ha hecho que nos fijemos en el espectáculo y no en los resultados. ¿Espectáculo? Espectáculo, Show. Definitivamente es un show. Mira, políticamente yo lo he felicitado porque en los inicios eso está bien, sobre todo para marcar una diferencia con lo que fue la gestión de la señora Dina Boluarte y de un individuo que pretende ser no sé qué cosa, el señor Santibáñez, ¿no? Entonces, marca bien la diferencia. En ese sentido, el ministro Tiburcio también tiene una actitud completamente distinta, pero eso está bien para el arranque. Luego la gente empieza a exigir resultados y vemos que en términos de resultados la cantidad de muertos permanece increyendo, por otro lado las extorsiones también, ¿no? Entonces, pero ese juego político hace que nos fijemos en el espectáculo, en la gestión del presidente, en las amanecidas, en las visitas a las comisarías y no nos fijemos en los resultados. Sin embargo, también la población considera y está viendo a un presidente actuando en Lima Metropolitana y el Callao. Lo ha señalado ayer el presidente que la mayor incidencia, cerca de un 50% de la incidencia de la criminalidad está en Lima y el Callao. Pero también se están esperando las regiones, lo están esperando el presidente. No ven, digamos, las regiones en el país, el interior del país, una presencia activa del Estado. Mira, eso demuestra de que ahí por lo menos ha estado mal asesorado, porque cuando sucede la focalización en un solo lugar, sea una región o un distrito, la delincuencia migra. Es lo que pasaba cuando declaraban en emergencia y hacían operativos en el Callao. Sí, claro. La gente se iba a los distritos aledaños, los empezaba a afectar y luego regresaba a su zona de origen. Si acá empiezan ellos a trabajar única y exclusivamente con Lima, ok, pueden cubrir de notas los noticieros, ¿no? Todas las mañanas capturan a alguien, a un raquetero, pero el tema de fondo, capturar a las bandas delincuenciales, a los líderes, no se está haciendo y lo único que van a generar es que se disperse. Gracias. Entonces yo creo que la estrategia tiene que ser integral. De otro lado, recientemente en CADE hubo una encuesta de Ipsos, señala que nuevamente el Congreso de la República está jalado, 84% de desaprobación por parte de los empresarios, la opinión de los empresarios, pero también 94%, de desaprobación. Y en 80% aproximadamente tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público. ¿Qué está pasando? O sea, esto efectivamente nos está haciendo ver la realidad del país respecto al Congreso y a las principales instituciones que tienen que velar obviamente por el orden jurídico del país. No, indiscutiblemente es un reflejo de lo que estamos viviendo, ¿no? Un Congreso abocado a su campaña que ha llenado de leyes populistas y ha destruido de esa manera lo que se conocía como la estructura fiscal, que era uno de los fundamentos de nuestra economía, la ha perforado por completo, y por otro lado un Congreso que sigue sin hacer ningún tipo de fiscalización política y que está abocado a intereses propios. Ajá. El caso más concreto es el del Reinfo, y allí también hay responsabilidad del Ejecutivo. La habilidad de Gerí consiste en hacer que estemos mirando a otro lado, pero en el fondo nada ha cambiado, y la principal prueba de ello es que no deroga las leyes anticrimen, siguen las leyes que perjudican la economía del país y el Reinfo en especial tiene como principal protagonista a un ministro ausente, a un ministro que ni siquiera va a pelear a la Comisión de Energía y Minas. Se refiere usted al ministro de Energía y Minas. Así es. Que tiene que hacer su chamba al respecto. Por supuesto. Que no se le ve. Y que la propia congresista Adriana González, creo que es de Arequipa, señala de que ni siquiera se aparece a pelear por la ley MAPE. Entonces está dejando que el presidente de la Comisión de Energía y Minas
haga lo que se le dé la gana, y lo que van a hacer es postergar el reinfo hasta las calendas griegas. Un punto importante, usted lo ha señalado, son estas leyes dadas por el Congreso de la República que de alguna manera beneficia a los criminales. La población está pidiendo derogarlas, además en un momento cuando el mismo presidente Gerí, en su momento cuando era congresista, y es congresista también, él lo aprobó, dio su voto a favor de estas normas que son bastante cuestionadas. ¿Se debe revertir? ¿Estamos en el momento de poder revertir estas normas? Por supuesto, mira, hay leyes, yo he estado conversando con policías en relación primero a las leyes contra la delincuencia y luego en las leyes que tienen que ver con problemas económicos. En lo que se refiere a las leyes contra la delincuencia, la propia policía señala que al interior de la policía hay malos elementos que en el proceso de investigación inicial lamentablemente son corrompidos por los abogados de los delincuentes, ¿no? Entonces no progresa la investigación. Entonces eso es algo que se tiene que derogar de inmediato. Pero por otro lado, en las que son de déficit fiscal, el gobierno tiene que trabajar en dos lugares a la vez, ¿no? En dos espacios. Uno, el Tribunal Constitucional, claro, para que se derogue el infame decreto, la infame resolución que señala de que pueden tener iniciativa de gasto, y la otra es planteando la derogatoria, sobre todo de las exoneraciones tributarias. Claro. Entonces, pero eso que lo puede liderar el Ejecutivo, simplemente no lo hace. Y por otro lado, mira, tú tienes a la ministra Mireyes, que saca un decreto supremo indicando que debe haber una racionalización del gasto, que no debe haber aumento, que no se debe contratar gente. Y al día siguiente le aumentan a los miembros del Tribunal Constitucional y a la diplomacia en general. Entonces, esas contradicciones son las que uno dice, nos estamos fijando en el espectáculo, en la conferencia de prensa, pero los resultados siguen siendo igual de nefastos. Así es, el Consejo Fiscal ha sido claro y ha alertado además las serias consecuencias para la economía del país. Estas normas dadas por el Congreso precisamente teniendo que ver con las exoneraciones tributarias. Por ejemplo, la reciente ley, entre comillas, Klimper, que le permite a las empresas agroexportadoras pagar solo 15% de impuesto a la renta y no 30% como los demás sectores pagan. ¿Leyes como esas, por ejemplo, a usted se refiere? Claro, mira, allí hay una serie de empresas que ya están teniendo una renta realmente exuberante. Inclusive hay sobreganancias en el sector financiero. Y en los países latinoamericanos, cuando suceden esos fenómenos que son excepcionales, sin que haya habido inversión de capital de trabajo, sino porque Dios es grande, te viene un retorno que ni siquiera pensabas, pues hay una especie de compensación para que el fisco pueda recibir más dinero, y eso acá ni siquiera se hace. En el caso de la agroexportación, en estos momentos está boyante, hay mucha inversión de capital, es cierto, hay mucha inversión chilena sobre todo, pero ya no tienen los problemas de inicio, ¿no? Entonces ellos no tendrían ningún problema en seguir pagando o empezar o regresar a pagar las tasas normales. Lo mismo sucede con las universidades. Hay universidades que siguen exoneradas del impuesto a la renta y son grandes negocios. ¿Debería revertirse estas exoneraciones a las universidades? Supuesto, porque las universidades como la Vallejo tienen 0% de impuesto a la renta. Claro, y otras más, ¿no? Y se jactan de ganar 1.000 millones al año de soles, ¿no? En sueldos. Así es. Y no invierten absolutamente nada en laboratorios, y otras más, por supuesto. O sea, he colocado esa simple y llanamente como ejemplo, porque ellos mismos han dicho cuánto gastan en remuneraciones de personal administrativo, ni siquiera de profesores. Así es. De otro lado, como sabe perfectamente, recientemente ya se amplió por 30 años más la concesión a Tisur del Grupo Romero en el puerto de Matarani. Pero estamos hablando de una decisión que que se gestó durante el gobierno de Dina Boluarte, 3 meses antes, y que ha sido ratificada por el gobierno de Gerí y le han dado 30 años más. ¿Era el momento cuando la concesión termina el año 2029? No, ¿Era el momento? No, definitivamente. Eso ha debido ser parte de las negociaciones del próximo gobierno. Para un próximo gobierno. Por supuesto, y el señor Gerí en ese sentido está abusando de su condición de presidente interino. No solamente eso. ¿Cuáles son las razones para que ponga a una persona vinculada a un partido político al frente de la SUNAT? ¿Cuáles son las razones para que nombre a una persona cuestionada como Guillermo Aliaga en el Consejo Nacional de Minería? Claro. La agenda de él consiste en trabajar intensamente en la seguridad de los candidatos y unas elecciones limpias, cosa que estamos viendo que no es así. Por otro lado, evitar la perforación económica. Claro. Y finalmente la seguridad ciudadana. Pero él está cambiando jefe de la SUNAT,
ampliando la concesión. En el caso, por ejemplo, del puerto de Martarén, la presidenta Dina Boluarte, en su mensaje al Congreso el 28 de julio pasado, señaló que habían adendas con la finalidad de ampliar la concesión de puertos, por ejemplo, y salta a la vista, ¿no? ¿Por qué en ese momento y no cuando supuestamente vence, no es que supuestamente vence el contrato del 2029, ¿por qué se adelanta? ¿Qué hay detrás? ¿Podría haber corrupción? Podría haber, ¿no? Pero ¿Se debería investigar esta situación? Como se ignora, claro que se tiene que investigar, como se ignora quién puede venir en el próximo gobierno y lo que sucede, para que entiendan los televidentes, lo que sucede en cualquier país del mundo es que en el momento de renovar una concesión se vuelve a licitar, es un momento nuevo, a ver quién genera mejores condiciones, quién puede traer más capital y marcar la diferencia. Pero eso no ocurrió. Pero eso nunca ocurre en el Perú, pero no solamente con los puertos, tampoco con los peajes ni cosas por el estilo. Simplemente se hace una adenda y se estira el beneficio que se obtiene, ¿no? En un marco de libre competencia se debió llamar a los más grandes, digamos, operadores mundiales con la finalidad de ver quién le daba más al Estado. Por supuesto, en un marco de libre competencia y con organismos reguladores que funcionen. Pero acá los organismos reguladores están pintados en la pared. ¿Y por qué el presidente Gerí continuó con lo hecho por Dina Boluarte? Bueno, pues eso habrá que averiguar, ¿no? Tiene que investigarse, porque sería especulativo decir por qué, pero es notorio que lamentablemente que hay un fuerte lobby o hay fuertes presiones y han optado por hacer ese adelanto cuando no les corresponde, ¿no? ¿Qué debería hacer el Congreso al respecto? Bueno, el Congreso debería investigar, pero hemos visto que no investiga. Y menos lo va a investigar a Gerí o a Boluarte, porque Gerí es hijo de ese Congreso. Entonces acá definitivamente en la participación de su decisión tiene que haber habido representantes de las bancadas o de los partidos que le dan a él ese poder, ¿no? Importantísimo. De otro lado, el caso Betsy Chávez, como sabe perfectamente, se asiló en la Embajada de México. Hay dichos y entredichos entre ambos gobiernos, ambas cancillerías, pero hay una posición expectante respecto a lo que tiene que hacer el gobierno. Ya ha señalado que va a estar en stand-by, no van a entregar por el momento el salvoconducto necesario. ¿Cuál es su visión sobre ella? Yo creo que desde el punto de vista diplomático jurídico también están exagerando la posición. Yo no estoy dentro de aquellos que señala de que no hay que darle el salvoconducto. ¿Por qué? Porque creo yo que la están victimizando y en un año electoral, tanto él como Pedro Castillo no irán al Congreso, de repente es sancionada con la inhabilitación en estos días, pero sí generan las condiciones para que en el sur radical se diga de que están actuando con ensañamiento y con racismo, como ya lo están hablando. Mira, esta es una situación además que no es nueva. Acá se ignora lo que pasó en el Perú en el año 1949 con Víctor Raúl Ayala Torre. Igualito el gobierno de Odría no quiso dar el salvoconducto. Y cuando fueron a la Corte Internacional de Justicia, en esa época la Haya todavía no se había consolidado, pero sí había una Corte Internacional de Justicia, esta dijo después de 2 años, sí corresponde el asilo y sí corresponde que haya salvoconducto. Lo que pasa es que se levantó esa situación. Exacto. ¿No? Pero perdió el Perú. Ahora igual, las convenciones que hemos firmado hablan con claridad que el país asilante es el que determina el derecho. O sea, usted debe ser asilado. Hay condiciones para decir que hay persecución política o no, esa es una cuestión discutible. Perfecto. No, pero que se han cometido errores de parte nuestra también. ¿Qué le parece si luego de la pausa hablamos del tema? Estamos con Juan Cheput, él es ingeniero, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Vamos a hacer una pausa en altavoz, en monitor y regresamos de inmediato.
mundo saturado de opiniones. Solo unos pocos marcan la diferencia. Monitor, la multiplataforma que une radio, televisión y redes digitales. Directa y sin filtros. Estamos de vuelta en Altavoz en Monitor. Gracias por sintonizarnos. Estamos también en YouTube a través de Altavoz Noticias y también estamos obviamente en Tribu Televisión Canal 20 y en Movistar en Canal 33 y Canal 733 HD. Estamos conversando con el ingeniero Juan Cheput, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y congresista, también ex congresista de la República. Ingeniero Cheput, estuvimos hablando hace un momento del caso Betsy Chávez y usted ha señalado y le han preguntado en diferentes provincias sobre su situación. ¿Consideran que hay racismo detrás de esta decisión de no otorgarle el salvoconducto? ¿Cree usted realmente que esto esté pasando? Bueno, en este no es, siglo? mira, yo estoy describiendo una situación, no estoy planteando posición. Yo lo que digo es lo que es el sentimiento en las regiones es ese. Para los pobladores del sur hay racismo y hay ensañamiento. Ensañamiento. Claro. O sea, venganza. No, ensañamiento es maltratar a una persona más allá de lo que significaría lo estrictamente punitivo, ¿no? O sea, si es un castigo extremo, ¿no? Mira, ella cometió un delito, no hay ninguna duda. Al igual que Aníbal Torres, al igual que Pedro Castillo. Fue una intentona de golpe, pero por otro lado merece 25 años o 35 años, como están planteando los jueces. Luego, el mismo proceso en sí mismo de parte del Congreso, que recién ahora, después de años, van a ver el tema de la inhabilitación, lo cual ante los ojos del extranjero, ¿qué significa? Ahora que la están jugando recién van a inhabilitarla. ¿Por qué? Porque están a 4 meses de las elecciones. Entonces, hay demasiada torpeza. Ponte en el pellejo de un puneño, de un apurimeño, de un cusqueño, ¿no? Que están observando este proceso y ven que ahorita le inhabilitan, justo a días de las elecciones. ¿Qué van a pensar? ¿De que están actuando de buena fe? Entonces, jurídica y diplomáticamente pueden estar actuando en lo correcto. No permitamos que se vaya, que México haga lo que se le dé la gana. Ok, pero en lo político, en las consecuencias internas, no están pensando. Yo en ese sentido coincido con analistas como Juan Carlos Tafur, por ejemplo, hemos coincidido en eso, en que esa situación los beneficia a ellos políticamente y a sus partidos, porque los victimiza, más aún estando a 5 meses de las elecciones. ¿Cuál debería ser la decisión ya en este caso del gobierno y de la Cancillería respecto que le den que le den el salvoconducto? Por supuesto, mira, si es un ser inexistente políticamente, ¿esa señora acaso va a mandar cartas desde México como ella de la Torre, en el exilio, o va a movilizar masas? ¿Y la declaración de persona non grata a la presidenta? Eso me parece México? una exageración. ¿También? Eso, la verdad es que, mira, la ruptura de relaciones diplomáticas ya era una exageración. Mira, yo tengo una posición política completamente distinta a la de la gran mayoría. Yo creo que se han tenido que pasar por una serie de canales para llegar a eso. Nosotros tenemos una circunstancia excepcional en términos de relaciones con Colombia, Chile y México, de cara a los países del Asia por la Alianza del Pacífico. Y sin embargo, esta se deteriora por gente que realmente no vale la pena. Una ruptura de relaciones diplomáticas con México obviamente nos perjudica a las poblaciones fundamentalmente, pero el trabajo consular debería continuar. El trabajo consular va a continuar, sin ninguna duda, lo han señalado. Hay inversiones que ya se han dado y que van a continuar, claro, recíprocas, pero las que vienen se van a perjudicar, ¿no? Entonces va a haber mayor cantidad de trabas, definitivamente va a haber un malestar del momento que no hay embajadas activas en ambos lugares. Entonces hay un perjuicio, no es como dicen los empresarios alegremente, nada va a pasar, no ven más allá de sus narices.
Nada va a pasar hasta ahorita con lo que ya se firmó. Claro. Pero a futuro puede haber perjuicio. Pueden haber complicaciones. Que ese es el problema, pues, en el Perú, Ese ¿no? es el problema. El gran problema es que no ven más allá de sus narices, en el ACADE les ponen un micrófono a algunos exministros y a algunos empresarios. No pasa nada, no pasa nada. ¿Por qué no leen la prensa mexicana? Efectivamente. O sea, que lean la prensa mexicana a ver si no pasa nada. Están exigiendo represalias y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero lamentablemente es el Perú. Ahora, ¿valía la pena romper relaciones con un país como México? Que es cierto, se empezó a entrometer con Andrés Manuel López Obrador y luego con la señora Sheinbaum. Pero ¿acaso no existe la diplomacia presidencial? Claro. ¿Qué significa eso? Cuando el señor Hugo Chávez se metía con el Perú, ¿quién le paró el macho? Alan García. Claro. Sin ningún problema. Oiga usted, Fernando Belaúnde al mismo gobierno de Francia, ¿no? Entonces, el gobierno revolucionario también a Francia. Entonces, eso se llama la diplomacia presidencial. Acá, ¿qué culpa tenemos los peruanos de que tengamos dos presidentes sin personalidad que no pueden decirle nada a su par? ¿No? En el caso de la presidenta Boluarte, que paraba callada, y el presidente Gerí, que no dice nada. Efectivamente. De otro lado, señor Cheput, como sabe perfectamente, se va a calentar, ya se está calentando, digamos, el clima electoral en el país. En algunos sectores consideran que hay una pantomima, digamos, de precandidaturas a la presidencia de la República, porque estas panacas, entre comillas, los partidos familias, están apuntando a su líder, como lo sabemos. Sin embargo, hay organizaciones políticas como el APRA, por ejemplo, que tiene 15 precandidatos y se alistan el 30 de noviembre a sus elecciones democráticas. ¿Estamos viviendo una ebullición democrática, usted? ¿Cree usted? Mira, yo creo que el APRA está dando un ejemplo histórico, y lo he dicho en más de una oportunidad, que haya primarias internas con un militante, un voto, y que uno pueda postular para ser el representante del partido, siendo evaluado por los militantes de ese partido, es sin ninguna duda un hecho histórico. Y eso da una fortaleza inicial y significa que hay un partido vivo, ¿no? Está salvando el honor del sistema de partidos políticos del APRA, porque aparte de él no hay ningún otro partido que esté haciendo lo mismo. Hay una competencia dinámica, con avisos en las calles, como acabo de ver, ¿no? Gente que está tratando de convencer a los militantes, con viajes. Eso ha generado una dinámica fabulosa. ¿Y qué pasa con los otros partidos? Porque obviamente ya sabemos quiénes van a ser los candidatos a la Mira, presidencia. Acción Popular pudo haber hecho lo mismo, pero lamentablemente su actual dirigente, el señor Chávez, optó por el sistema de delegados, seguramente para no perder el control. El PPC hemos visto que ya claudicó, está en vías de desaparición, y dejamos de contar, ¿no? La izquierda, bueno. ¿Y en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo? No, Keiko Fujimori ya es un partido, no lo menciono dentro de esos tres grandes, porque es un partido familiar, ni siquiera caudillista. Los caudillos surgen de partidos como el APRA, como Acción Popular, pero en los otros casos son familiares y es algo peor que caudillo, son dueños del partido. Allí, en partidos como ese, como el de Fuerza Popular, con César Acuña y APP, con José Luna y Podemos, con Patricia Lee y Somos Perú, estamos hablando de dueños de partidos. Como Cerrón, por ejemplo. Vladimir Cerrón con Perú Libre. O sea, ellos dicen, se hace esto y se acabó, y todos ahí al costadito, ¿no? Moviendo la colita, ¿no? O sea, no hay gente que le diga, oiga, está equivocado, hagamos otro tipo de democracia. Entonces son partidos que le hacen mucho daño al país, no por cuestiones que tengan que ver con gestión o corrupción, sino porque han perforado el sistema democrático y han destruido el sistema de partidos. Mira, estamos en plena ebullición electoral y estos señores pueden hacer lo que se les da la gana y sus partidos no le dicen absolutamente nada. Pueden convocar a gente impresentable al partido para que los represente, como en el caso de APP, que trae a Oscorima, trae a Santibáñez, y la militancia no dice nada. Si alguien dice algo, pues simplemente lo saca. Entonces, esos partidos hacen mucho daño y paradójicamente son los partidos que están cogobernando, que están en el poder. Y en el caso del APRA, por ejemplo, que irrumpe en la escena política nacional con estos 15 precandidatos, ¿cree usted que podría avanzar más allá de pasar una valla electoral? Yo creo que sí, en la medida, mira, el punto de partida lo tiene. Ahora depende quién sea la persona. Es un gran ejemplo de democracia en el país. Por supuesto, además, ¿no? Es un gran ejemplo, pero que lamentablemente no está trascendiendo como debería trascender.
¿no? Yo creo que la prensa debería resaltar más ese hecho de que hay el único ejercicio de democracia que hay en estos momentos es el del partido aprista. ¿Cómo ve usted, digamos, el despegue de Hernán Garrioleca, que ha estado liderando las encuestas al interior de las preferencias preelectorales en el partido aprista? Bueno, mira, yo pensaba que el que lo estaba liderando eran cualquiera de los otros dos dentro de los principales, Javier Velázquez o Jorge del Castillo. Pero efectivamente he conversado con amigos, porque tengo muchos amigos en el PAP, y me han dicho de que Hernán, con la creatividad y como el hombre que estaba detrás de los triunfos de Alan García, tiene bastante llegada. Y por otro lado, Hernán representa ese conjunto de personas que eran los famosos cuarentones en el segundo gobierno de Alan García, que fue exitoso, y ahora son ya sesentones, pero gente con experiencia. Mira, yo creo que cualquiera de los tres, sin menospreciar a los otros 12, junto con personas con experiencia en otros partidos como Víctor Andrés García Belaúnde, van a enriquecer el debate. Yo sí creo en la política. Y sea Javier Velázquez, Jorge del Castillo o Hernán y Vitocho en Acción Popular, yo creo que gente como López Aliaga no tiene pues ni un centímetro de posibilidades de entrar al debate con ellos, porque van a demostrar lo que es la política puesta en acción. Esto es importantísimo. ¿Y cómo ha visto usted, digamos, el desempeño de un joven precandidato en el APRA, Enrique Valderrama, que está impulsando una suerte de agenda social? Mira, yo creo que Enrique también es una persona valiosa, lo veo muy dinámico, tanto y viajando, en redes, viajando, significa una corriente renovadora. Pero creo que en estos momentos, para efectos de la campaña presidencial, necesitas más peso específico. Importante. Yo creo que Enrique es inteligente, yo lo conozco, hablo un montón de veces con él. Creo que lo importante para él es entender de que tiene que construir una trayectoria. Igual, si me preguntan por Carla García, por ejemplo, que también es otra persona muy valiosa en el APRA, claro, que se ha desenvuelto al margen de la herencia política que tiene por su papá. Carla García es Carla García por sí misma, pero también creo yo que tiene que tener un bautizo de fuego, tiene que tener cierta trayectoria para que de esa manera lo puedan representar al partido, ¿no? La experiencia en política es importantísima. Yo creo que ellos tienen que entender que todavía no es su tiempo, pero que sí tienen todas las condiciones para llegar a ser representantes. ¿Cree usted que Philip Butters va a remontar en la campaña o cree que ya alcanzó su techo? Lo dudo, porque lamentablemente Philip Butters no tiene un Estado mayor, ¿no? Ajá. Tú no ves alrededor de la persona que tenga la capacidad. ¿Y los otros candidatos de derecha? Yo creo que todavía no se han consolidado, yo creo que el debate recién está empezando. Ajá. Mira, dentro de las personas de derecha, creo que el que ha hecho todos los esfuerzos para estar en primer lugar y con la justa se está raspando es Rafael López Aliaga. ¿Ya qué munición va a sacar? Ya sacó de todo, tiene troles, ha sido alcalde, ¿no? Y está en 9%. Luego tienes a Keiko Fujimori, que está con desgano haciendo una campaña, ahorita está en México. Luego viene el señor Mario Vizcarra, que se está desinflando y se desinflará aún más en la medida que la gente sepa que los han engañado y que M. Vizcarra no es Martín, sino Mario. Y luego tienes a Carlos Álvarez, que según lo que he visto ayer en Panorama y hoy día en la prensa, ayer ha tenido un encuentro muy exitoso en Lurigancho. Y la ventaja de Carlos, a diferencia de Philip, porque ambos son buenos comunicadores, es que uno no se pelea con todos y el otro sí. Efectivamente. Entonces llega mejor a la gente. Bien, ingeniero Juan Cepuz, muchísimas gracias por estar en Altavoz. Su despedida muy cortita de las audiencias. Felicito a Monitor, te felicito a ti, Rumi, por este programa. Yo creo que va a ser muy exitoso y muy necesario en ese periodo electoral. Se necesita entrevistadores como tú, con inteligencia, con preguntas que permitan ilustrar al público. Muchísimas gracias. Estuvimos con Juan Cepuz, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, ex congresista de la República. Haremos una pausa en Altavoz. Gracias por sintonizarnos. Estaremos mañana conmigo a las 7 en punto. Los dejo Altavoz Tendencias con Aarón Salomón. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana.